Comienza en 3, 2, 1. Hola, mi nombre es Andrew Alexander Figueroa Flores, del grupo 2H4 de la carrera de cirujano dentista, en la Universidad del Valle de Puebla. Yo les voy a hablar del tronco encefálico y de los 12 pares craneales. El tronco encefálico va a estar compuesto por el mesencéfalo, por el bulbo raquídeo y por el puente de Baróleo. Empecemos a hablar del mesencéfalo. El mesencéfalo está compuesto por una cara anterior, una cara posterior y una cara lateral. En la cara anterior tenemos los pedúnculos cerebrales. Estos se van a dirigir hacia arriba, hacia la región subtalámica, por debajo de los tálamos ópticos. Entre estos va a estar una forma triangular que se va a prolongar por debajo de los tubérculos mamilares. Este espacio se va a llamar espacio perforado posterior. En la cara posterior tenemos 4 eminencias. Estas 4 eminencias van a estar divididas por una región, por un surco sagital. Esto que los va a dividir en 2 superiores o anteriores y 2 inferiores o posteriores. Estos son más hemisféricos y de menor volumen. En el surco sagital se va a encontrar la glándula pineal. En la cara lateral tenemos los pedúnculos cerebelosos, que vienen siendo estos, o en esta imagen que se ve mejor. Tenemos los pedúnculos cerebelosos superiores, que están separados por los pedúnculos cerebrales. ¿Sí? Por el surco lateral el istmo y el surco pantopendicular. Ahora hablemos del puente de Baróleo. El puente de Baróleo va a estar por arriba del bulbo raquídeo y por debajo del mesencéfalo. Todo esto. El puente de Baróleo se va a conformar por una cara anterior, una cara posterior, una cara superior, una cara inferior y por una cara lateral. En la cara anterior presenta una línea media. Esto es un surco basilar. Y a los lados tenemos los rodetes piramidales, que vienen siendo estos. En la cara posterior se encuentran los pedúnculos cerebelosos superiores, que llegan al borde superior. En la cara superior se encuentra un surco. Ese surco va a estar aquí. Este surco se va a llamar pantopendicular. Y en la cara inferior también tendremos un surco, que va a estar acá. Este surco se va a llamar surco bulbo protuberencial. Y en la línea media se encuentra el agujero ciego, por aquí. En las caras laterales se encuentran los pedúnculos cerebelosos medios. Estos se van a perder por la sustancia blanca del cerebelo. Ahora hablemos del bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo va a estar compuesto por una cara anterior, una cara posterior y 2 caras laterales. En su cara anterior presenta una línea media. En esa línea media, el surco medio anterior va a ser más profundo en la parte superior que en la parte inferior. En la cara posterior se encuentra el surco medio posterior y las haces de Valdeburdach interiormente. Y en las caras laterales se encuentran los surcos colaterales anteriores y posteriores. Y también tenemos las olivas, que son estas, del bulbo. Ahora hablemos de los pares craneales. Para empezar, vamos a definir qué es un nervio. Un nervio es un haz de fibras nerviosas por fuera de la médula espinal o cerebro. Ahora, entonces, los pares craneales son nervios periféricos, los cuales están en el sistema nervioso periférico. Los pares craneales son el nervio olfatorio, el nervio óptico, el nervio motor ocular común, el nervio patético, el nervio trigémino, el motor ocular externo, el nervio facial, el nervio auditivo, el glosofaringio, el nervio neumogástrico, el nervio accesorio y el nervio hipoglósico. Y van a estar en el tronco encefálico distribuidos. Estos nervios van a estar localizados en el cerebro, va a estar localizado el nervio óptico y el olfatorio. En el mesencéfalo vamos a encontrar el nervio
motor ocular común y el nervio patético. En el puente de Barolio vamos a encontrar lo que viene siendo el nervio trigémino, el nervio motor ocular externo, el nervio facial y el nervio auditivo. Y del bulbo raquídeo van a salir el nervio glosofaringeo, el nervio neumogástrico, el nervio accesorio y el nervio hipogloso. Aquí los tenemos marcados. De los 12 pares craneales se pueden dividir en nervios sensoriales o aferentes, nervios motores o eferentes o nervios mixtos, según su función. Los nervios sensoriales son el nervio olfatorio, el óptico y el nervio auditivo. Los nervios motores eferentes son el nervio motor ocular común, el nervio patético, el nervio motor ocular externo, el nervio espinal y el nervio hipogloso. Mientras que los mixtos se van a conformar porque son tanto motores como sensoriales. Tenemos el trigémino, el nervio facial, el glosofaringeo y el nervio neumogástrico, teniendo los 12 pares craneales. Los pares craneales se encuentran enumerados por su orden de emergencia en la superficie del encéfalo y por el orden de salida de la cavidad craneal. Por eso tenemos el olfatorio número 1, el óptico número 2, el 3 el oculomotor o el motor ocular común, el 4 viene siendo el troclear, el 5 el nervio trigémino, donde el trigémino va a ser importante en nuestra carrera de cirujano dentista. El 6 va a ser el abducens, el 7 va a ser el facial, el 8 va a ser el vestíbulo coclear, el 9 va a ser el glosofaringeo, el 10 va a ser el vago, el 11 el accesorio y el 11 el hipogloso. Ahora vamos a hablar de los pares craneales individualmente. Empecemos por el primer par craneal, que se llama olfatorio. Este va a ser el 1. Este va a tener un origen real, un origen aparente y la función. El origen real van a ser de las células olfativas, que están por aquí, que es la mucosa pituitaria. Esta va a ser la que cubre la parte superior de las mucosas, de las paredes externas e internas de las fosas nasales. ¿Sí? Su origen aparente va a ser en la cara inferior del bulbo olfatorio, que viene siendo este, que se encuentra arriba de la lámina horizontal del etmoides, esta partecita. La función que tiene el primer par craneal olfatorio va a ser únicamente sensitiva. Esta va a mandar impulsos olfatorios de la nariz al sistema nervioso central. El segundo par craneal óptico también va a tener un origen real, un origen aparente y su función. El origen real van a ser de las células ganglionares de la retina, que son fibras que convergen hacia la papila óptica. Pero su origen aparente va a ser en el ángulo anteroexterno del quiasma óptico, que viene siendo este. La función va a ser transmitir la información o la sensación visual de la retina al cerebro. Por acá está el cerebro. El tercer par craneal, que es el motor ocular común, este va a tener un origen real en la sustancia gris que rodea el acueducto de Silvio, al nivel del tubérculo cuadrigémino anterior. Pero su origen aparente va a ser en el borde interno del pedúnculo cerebral. Su función va a ser inervar a todos los músculos de la órbita, pero menos el oblicuo mayor y el recto externo. El cuarto par craneal va a tener su origen real en el núcleo del casquete peduncular, a los lados de la línea media por debajo y afuera del conducto de Silvio, por acá, ¿sí? Pero su origen aparente va a ser a los lados del freno de la válvula vía uniceps, por acá abajo, ¿sí? Va a salir la válvula. La función va a ser motora, inerva al músculo oblicuo superior del ojo. Aquí están marcados. Hablemos del quinto par craneal trigémino. Este par o este nervio va a tener su origen real, uno, en las fibras sensitivas del ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser va a ser este. Está situado en la fosa de Gasser, de forma semilunar, en el borde posterointerno, y sus tres ramas que conforman al trigémino van a estar en el borde antero-externo. ¿Okay? El origen aparente del nervio trigémino va a ser en la parte lateral de la protuberancia anular. Esta parte es la protuberancia anular. Su función va a ser mixta, ya que transmite la sensibilidad de la cara, de la órbita y de las fosas nasales, así como llevar las incitaciones motoras para ayudar a los músculos masticatorios y morder. El sexto par craneal motor ocular externo
va a tener su origen real en el núcleo protuberencial al nivel de la eminencia redonda. Eminencia redonda. Este va a tener dos núcleos, uno principal y uno accesorio. El principal va a estar situado en la eminencia teres. La eminencia teres. Su origen aparente va a estar en el surco bulboprotuberencial arriba de las pirámides. ¿Sí? Y su función va a ser exclusivamente motora, ya que este par craneal motor ocular externo va a estar destinado al músculo recto externo del ojo. Este músculo. Ahora hablemos del séptimo par craneal, que se llama facial. Este nervio va a tener una raíz motora y una raíz sensitiva. Su raíz motora va a estar su origen real en el núcleo del facial, situado entre las raíces del ocular externo y por detrás de la oliva superior. Mientras que la raíz sensitiva va a estar su origen real en el ganglio geniculado, que va a estar situado a la primera curvatura intrapetrosa del facial. El origen aparente de ambas raíces va a estar en el surco bulboprotuberencial. La función de la raíz motora van a ser los músculos cutáneos de la cabeza y cuello, mientras que la raíz sensitiva va a tener la función de inervar a la mucosa de la lengua, y a las glándulas submaxilar y sublingual. El octavo par craneal, que se llama auditivo, va a tener su origen real en el ganglio de Corti, situado en el canal espinal de Rosenthal, dentro del caracol óseo del oído interno. También va a tener un nervio vestibular que va a estar en el ganglio de Scarpo, situado al fondo del conducto auditivo interno. Su origen aparente de este par craneal, que se llama auditivo, va a estar en el surco del bulbo protuberencial. Entonces tenemos aquí, va a ser de que es su origen aparente. La función de este nervio va a ser totalmente sensorial. El nervio coclear, la función va a estar en el oído interno, que transmite los centros nerviosos de las impresiones auditivas, es decir, que esta va a captar los sonidos. Mientras que el nervio vestibular contribuye y mantiene el equilibrio de la persona. El noveno par craneal se va a llamar glosofaringeo. Su origen real va a tener fibras sensitivas y fibras motoras. Las fibras sensitivas empiezan o tienen su origen real en el ganglio de Anders, situado en la foseta petrosa del ganglio de Ehrentiger, por dentro y adquirido por su cara interna del anterior. Mientras que la fibra motora se encuentra en el núcleo ambiguo, situado en la sustancia reticulada vulvar, por acá. Su función va a ser mixta, pero hablemos del origen aparente. El origen aparente del nervio glosofaringeo va a estar en la parte superior del surco colateral posterior del bulbo. Sí, acá está. Su función, como ya dije, va a ser mixta. Va a tener fibras motoras y fibras sensitivas, entonces es mixta. Las fibras motoras inervan los músculos de la faringe, músculos de la faringe y el velo del paladar, mientras que las sensitivas van a inervar la mucosa de la faringe y el dorso de la lengua para recoger las impresiones gustativas. El décimo par craneal se va a llamar neumogástrico. Este es un poco complejo. Su origen real va a tener una raíz motora y una raíz sensitiva. La raíz motora va a estar en el núcleo ambiguo. Su origen real en la columna de la sustancia gris vertical situada entre la paraoliva externa y la raíz descendente del trigémino. Está por aquí la oliva y la raíz descendente del trigémino. Mientras que la raíz sensitiva, su origen real va a estar en el ganglio yugular al nivel del agujero rasgado posterior y el ganglio plexiforme situado debajo del anterior. Su origen aparente está en el surco colateral posterior aquí, o también surco preolivar, o sea, de las olivas, acá en esta parte. Y su función del nervio mixto va a estar del cráneo hacia el abdomen e inerva las vísceras del cuello, del tórax y del abdomen, como ya dije. El onceavo par craneal se va a llamar accesorio. Este va a tener su origen real, va a tener una raíz medular y una raíz vulvar. La raíz medular se va a encontrar en el asta lateral de la médula cervical, mientras que la raíz vulvar es en la parte inferior del espinal.
Su origen aparente es en el surco colateral posterior del bulbo, en esta parte. La función va a ser un nervio motor, o sea que va a ser motor. Estas van a inervar el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo o ECOM. Entonces va a venir de aquí, va a inervar el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. El 12º y último par craneal se va a llamar hipogloso. El hipogloso, en su origen real, va a tener dos núcleos, un núcleo principal y un núcleo accesorio. El origen real del núcleo principal va a estar en la columna gris, situado en el bulbo en relación con el ala blanca, que está en la parte interna del piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Mientras que el nervio accesorio está en la masa de sustancia gris, situado por afuera y por delante del núcleo principal, ¿ok? El origen aparente está en el surco preolivar, o sea, acá, el surco preolivar, ¿sí? La función o este nervio va a ser motor, por lo tanto su función es motora. Esto va a estar destinado a los músculos de la lengua, así como, músculos de la lengua y músculos supra e infrayoideos, ¿sí? Tenemos un núcleo principal y uno accesorio. Y así terminamos la explicación del tronco encefálico, así como los 12 pares craneales que salen del tronco encefálico. Gracias. Así concluyo mi exposición de los temas tronco encefálico y los 12 pares craneales. Hasta luego. Yo lo hago realidad.